Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Qué tal? Soy Iván Novi, tu anfitrión. Vamos a hablar sobre este culto, el culto de Mitra. Han encontrado un templo de Mitra en un sitio llamado Cabra. Es el nombre de la localidad, Cabra, en la zona de Córdoba. Es una de las autonomías. Antes era un califato, un emirato. Bueno, ahora es una autonomía. Es como decir una región, un departamento. Ese es Córdoba. Córdoba está al sur de España, por donde estaban los Tartesos, de los cuales también hemos hablado aquí. Ahí, justamente por ese valle. Por ese valle, ese es el valle principal de esa zona de Córdoba. Ya, bueno, ahí han encontrado en un sitio llamado Cabra, que es una localidad, un templo a un dios llamado Mitra. ¿Sí? ¿Quién es Mitra? Es un culto inventado por la élite, por una élite de la época romana, para captar militares. Y se creó toda una parafernalia, se inventó todo un culto, un montón de cosas se crearon para este culto artificial, ¿no? Este culto artificial pues era un culto que competía con el cristianismo, solamente que el cristianismo era más popular, más abierto. El culto de Mitra era de gente más influyente. Entonces ellos crearon su propio culto, el culto de Mitra. Y era un culto, como te vuelvo a repetir, recontra inventado. Recontra inventado. O sea, era como el culto de Glaucon, ¿no? También hemos hablado aquí del culto de la serpiente, que llegó hasta ser acuñada en una moneda romana por un emperador. Ya, hasta ese culto hemos hablado, ¿no? Bueno, este es otro culto inventado. El culto de Glaucon era el culto de la serpiente, allí en la zona, en el extremo oriental del imperio. Y el culto de Mitra era el culto del toro, en el extremo occidental, el otro lado del imperio. Entonces, ese es el famoso culto, ¿no? También hemos hablado de eso también, del culto de la serpiente, de Greco. Bueno, ahora vamos a hablar del culto del toro. Vamos a hablar de esto. Para que veas cómo esto fue un culto inventado. Era una especie de culto secreto, y así. Era como los masones también hacían sus cosas muy raras, ¿no? Así, y se crean especiales por eso. Pero bueno, lo mismo pasaba aquí, ¿no? Era culto de los oficiales del Imperio Romano. En ese tiempo oficial del Imperio Romano era un cargo de estatus, entonces era ese culto. Bueno, esto que estás viendo acá es el mitreo, o sea, es ese recinto físico donde se hacen los oficios del culto de Mitra. Es el mitreo. Es una zona destinada al culto de Mitra. Esta zona se llama Cápara, en Córdoba. Ahí está el pueblito. Justamente al costado del pueblito, ahí está ese culto, ¿no? Los restos, lo que quedó de ese culto. Bueno, una de las principales incógnitas que ha guardado el yacimiento arqueológico de la villa de Mitra de Cabra, desde su descubrimiento, parece haber tenido respuesta gracias a los trabajos que se vienen desarrollando en el sitio, declarado como bien de interés cultural para su puesta en valor. Sí, para su puesta en valor. Es que justo ahora se ha localizado el mitreo, es decir, la zona destinada al culto de Mitra. O sea, la iglesia de Mitra, su iglesia, su capilla, su iglesia de Mitra. Un hecho insólito que viene a acrecentar aún más la importancia del yacimiento arqueológico en el que se hallara en la década de 1950 al Mitras tauróctonos. Sí, el Mitras tauróctonos. Ese es una escultura muy bella de este culto. Se llama el Mitras tauróctonos. Es el Mitras del toro, el Mitras del toro, donde muestran este tipo de culto, ¿no? Pero ya eh, realizado por su dios, ¿no? Como ahí es su dios Mitra, su semidios Mitra, que nació el 25 de diciembre, ¿no? Ese semidios les demuestra cómo se hace, cómo se carga al toro, cómo se le mata al toro, ¿no? Y todo lo que va a venir después de esa muerte del toro, ¿no? Del pobre toro, ¿no? No, todo lo que va a venir y ahí les enseñan a los oficiales,
a los acólitos, a los feligreses de este culto, les enseñan todo un montón de mentiras sobre qué pasa cuando matas un toro, ¿no? Simplemente el animalito sufre, eso es lo que pasa. Pero a ellos les decía que pasaba otra cosa más, que el mundo se renovaba, que no sé qué tantas tonterías. Así. Y bueno, le creían, pues, le creían, porque era un culto, ¿no? Y si no eras parte de ese culto, no podías ascender. Algo así como la masonería. Algo así, algo así. O sea, tenías que creerte también eso. No estabas en la tribu, ¿no? No eras parte de esta tribu de Mitra, ¿no? Sí. Pero entonces, eh, este, acá puedes ver este mitreo, ¿no? Esta parte del mitreo, ¿no? Ahí hay varias excepciones, como puedes ver ahí, porque ahí justamente se echaban encima al toro, ¿no? Por el torito, pues lo mataban. Al igual que ocurre con la efigie de Mitra, de la que tan solo hay 3 ejemplares al público, el mitreo ahora descubierto se suma a los 2 hallados con anterioridad en esta zona de la península ibérica, porque también se halló otro mitreo, otra iglesia de Mitra, en un sitio llamado Villa Els Munts, la Villa de los Montes, en la localidad tarraconense de Altafulla, y en la ciudad gallega de Lugo. También hay restos de un posible templo dedicado a Mitra. Bueno, también en Mérida también, en Mérida, la he encontrado. Bueno, este es el Mitras tauróctonos. Ahora vamos a explicarlo, ¿no? Que lo veas. Claro que es bastante agresivo esto, ¿no? Pero bueno, es una obra de arte. Sin quitar la agresividad, esto es una obra de arte, ¿no? O sea, porque en ese tiempo, pues ellos lo veían de ese modo, ¿no? O sea, no tenía mucho aspaviento al derramar sangre en ese tiempo del Imperio Romano. Creo que ahora estamos regresando a esa barbarie, ¿no? Solamente que aquí había un Estado, leyes, solamente, y lo que va a venir cuando llegue el salvajismo, el tecnosalvajismo, no tendrá ni leyes ni estados. Acá sí lo había, acá sí lo había. Bueno, pues acá puedes ver, van a restaurar las estructuras que componen lo que en su día fue una villa romana. Lo van a hacer. Pero acá te muestro esta esculturita. Esta esculturita. A ver, vamos a ver. Creo que ese es Mitra, ¿no? Este Mitra no quiere ver al toro. O sea, coloca una daga en el cuello del toro, la yugular, como se dice, lo agarra del hocico al toro, lo levanta, con el pie lo inmoviliza con su peso, ¿no? Como verás, este toro es un becerro, ¿no? Es un torito joven. O sea, Mitra no tenía tanto poder para enfrentarse con un toro grande, bravío, ¿no? Así era el poder de Mitra, ¿no? Era un personaje inventado, ¿no? Está con su gorrito frigio ahí, ¿no? Ahí está su gorrito frigio, o sea, era todo un invento, no te digo, un sancochado de varias cosas, eso era Mitra, ¿no? Eso era Mitra, ¿no? Y era un invento, ¿no? Y mira este invento, entonces aquí está que mata al pobre torito con su daga, y tenemos al perro, ¿no? Ahí puedes ver al perro con su collar, al perro, ¿ves? Está que se acerca a la parte baja del cuello para tomar la sangre del toro, ¿no? Porque decían que así el perro iba a transportar, a aportar, a guarecer el alma del animal, ¿no? Entonces tenía que tomar la sangre, el adenocromo, ¿no? Ya hemos hablado del adenocromo, creo que sí. Pronto vamos a hablar, ¿no?, del adenocromo. No te preocupes, los científicos hay científicos que dicen que eso no existe, ¿ya? Muchas cosas dicen que no existen. Ya hemos visto acá como dicen que no existen muchas cosas, ¿no? Al final, a la hora de la hora, se hacen los que nunca dijeron nada. Sí, ya. Bueno, entonces aquí este perrito está tomándose el adenocromo del pobre animal sacrificado. Porque dice que está guardándose el alma, la vitalidad de ese animal. Los perros por lo general eran usados como perros de presa, ¿no? Como perros de caza. Se usaban también en las batallas, se soltaban a los perros. Así, eran unos enormes, pues, mastines, grandes. No eran perritos así chihuahueños, no, eran grandes, enormes, y se soltaban, ¿no? Eran como pequeños toritos, ¿no? Así los perros, ¿no? Entonces, ese perro está tomando esa sangre de ese animal, ¿no?, para obtener el alma
del toro y volverse así un mastín bravío de batalla. Algo así. Bueno, acá tenemos también al alacrán, ¿no? Al escorpión. El escorpión está, como si fuera poco lo que le están haciendo por el animal, viene el escorpión y le hinca los testículos al pobre toro, al macho, al toro el macho, ¿no? Le hinca los testículos, ¿no? Porque dicen que de ahí van a crearse, va a crearse la vida, van a crearse los animales y los humanos nacen con la picadura de ese escorpión ahí en ese toro, ¿no? Claro que no tiene sentido, pero ellos lo creían así. Y tenían que creerlo si querían ascender en los puestos. Tenía que creérselo. Todas las tonterías que les decían en su culto, ¿no? Como le digo, es algo muy parecido al culto del mandilito. También tenía que creérselo. ¿Ya? Aquí está. Pues eso hacía el alacrán. Nos picaba los testículos para que de ahí nazca toda la biodiversidad del mundo, ¿no? Y acá tienes a la serpiente, ¿no? Nunca de faltar esta serpiente. ¿Qué hacía la serpiente? Lo picaba con su veneno para rematarlo. Ah, sí. Así, para que regenere, para que la vida otra vez vuelva a regenerar, una cosa así, ¿no? Tenía que matar al toro, ¿no? Para que renazca, ¿no? Renazca como un mitra, ¿no? Tenía que renacer. Ahí está. Tenía que matarlo para que la serpiente lo mataba. Era una forma demasiado, ¿cómo te digo? Pues era una amalgama de cosas, una amalgama de cosas, ¿no? Que era un culto recontra inventado, o sea. No era un culto, ¿por qué? ¿Por qué es recontra inventado? Porque justamente los cultos derivan de las divinidades elementales. Esos son los primeros cultos. Lo que hace el Estado es darle forma y crear un culto nuevo. Aquí no deriva de ninguna elemental, o sea, acá es otra cosa, acá simplemente es una especie de pague de sufrir, ¿ya? Algo así, una especie de pague de sufrir, ¿no? De los bendecidos, ¿no? Algo así es este culto. O sea, ni siquiera es, o sea, es una ingeniería social demasiado forzada. Ese es el culto de Mitra. Y quería anteponerse justamente al cristianismo. Y claro que no lo pudieron hacer. ¿Qué? Porque este culto de Mitra era pues, como decimos acá, pero recontra bamba, o sea, recontra falso. O sea, si ya los cultos romanos eran falsos, esto era ya el acabose de eso, ¿no? El acabose. Entonces, acá puedes ver el Mitras Taurótonos. Es el Mitra, ¿no? Un Mitra, un semidios que nace de una divinidad, de una virgen, ¿no? Un 25 de diciembre y tiene que enfrentarse a un toro para que la vida otra vez vuelva a renacer, ¿no? La regeneración. Ya, bueno, aquí está. Ese es este significado de esta escultura, que de por sí es una obra de arte muy bonita. Es una bella obra de arte. No lo estoy negando, ¿no? Entonces, Mitras, pues pero el culto en sí, pues no era nada, el culto en sí, los parámetros del culto no tenían nada que ver con una obra de arte, eran bastante truchos, bastante truchos. La escultura sí bonita, sí bonita. Bueno, pues lo que están haciendo es la restauración de las estructuras que componen lo que en su día fue esta villa romana, de la que se extrajo importante material como los mosaicos, que una vez restaurados se van a apreciar en el museo de sitio. Y van a ver todas las esculturas, o sea, van a encontrar más cosas aquí. Han encontrado también más cosas. Este sitio este arte es bonito, este arte es bonito. Bueno, han identificado, sí, identificado lo que pudo ser el acceso principal a la propia villa, que es un posible postín, una puerta de servicio, una fase del recorrido termal. Han encontrado un espacio ubicado en su dirección suroeste que se ha identificado como el Mitreo, que es esta parte. Es el espacio en dirección suroeste. Bueno, sabemos que era un culto militar y sabemos que cuando los romanos hacían un campamento, pues lo hacían en base a una organización. Casi todos los campamentos romanos tenían la misma forma. Ahora la pregunta es, ¿dónde acomodaron esta capillita? No lo sabemos, no lo sé. Pero sabemos que todos los campamentos romanos tenían la misma estructura, de tal manera que no te podías perder si entrabas a un campamento romano, estés donde estés. Algunos campamentos romanos eran prósperos y se convertían en ciudades.
Otros simplemente se abandonaban. O sea, es cuestión de ver dónde cae, ¿no? De tirar los dados y de que las circunstancias también hagan su labor. Muchas ciudades nacen en base a un campamento romano. Bueno, entonces acá puedes verlo, es una planta rectangular de 7,28 metros de largo y 2,52 metros de ancho. Pues, así. Es una capillita. Su entrada es estrecha. Su entrada tiene 80 centímetros, menos de un metro es la entrada, con unos dos escalones de bajada. Se ha localizado un pequeño depósito de agua en la parte derecha, mientras dispone de dos bancos de mampostería y fragmentos de ladrillos adosados a ambos muros laterales. Presentado el de la zona derecha, el muro de la zona derecha tiene dos hornacinas para una especie de fuego purificador, algo que iban ahí a sacrificar. Bueno, ya sabemos lo que sacrificaban. El pasillo restante entre ambos bancos mide 1,22 metros. Al final del mismo se encuentra una especie de adosado al muro de cierre. Se ha identificado un estrato de tierra oscura en el pasillo central que llega a cubrirlo y en el que se han recogido restos de cerdo, ave, conejo, con signos evidentes de cocción. ¿Ah? De repente en esas hornacinas se hacía la comida ritual. Sabemos que siempre hay comidas rituales colectivas después de una ceremonia religiosa. Es algo muy común. Los protestantes acostumbran también a hacer eso. Bueno, acá en Perú acostumbran a hacer comidas colectivas después del ritual, después de sus avivamientos, de sus alabanzas, ¿no? Hay muchos, y cobran un precio módico. Y sirven riquísimo. Y la comida es bastante higiénica. Y sirven riquísimo. Hay que conocer, hay que conocer. Entonces, han encontrado esto acá, en este templo de Mitra. Restos de cerdo, ave, conejo, provienen de sacrificios de animales que eran ofrecidos al dios y que una vez consumidos eran depositados y enterrados como objetos sagrados. Ahí está. Creo que te recuerdas, es que lo has leído, la mayoría creo que no lee la Biblia, no la entiende tampoco. Eh, si has leído la parte de Bel y el dragón, que está en griego, por eso no está en la Biblia protestante, está en griego, es la parte final del profeta Daniel. En la Vulgata sí aparece, la Vulgata, sí. Habla de Bel y el dragón, en el cual el rey persa le dice a Daniel, mira a este dios, ¿no? O sea, él creía que ese dragón, que de repente era una especie de iguana gigante, un lagarto, algo así, era un dios. No es magnífico, grande, se ve poderoso, ¿no? Y Daniel le dice, ¿sabes qué? En verdad es un animal como cualquier otro, deja de hablar boludeces, ¿no? Algo así le dice, pero no de un modo así tan descarnado porque le iban a castigar, ¿sabes cómo se castigaba en ese tiempo, no? Entonces, Daniel le dice, ¿sabe qué, señor rey? ¿Por qué no hacemos algo? Porque ya que es como usted dice, podemos hacer un experimento. Y como es como usted dice, al final, la realidad, los resultados del experimento le darán la razón a usted, ¿no cree? O sea, prácticamente le estaba tomando la palabra, ¿no? O sea, si tú dices una cosa, tienes que sostenerla. Tienes que portarte como si esto fuera cierto, ¿no? Si tú defines un tema, tienes que actuar como si fuera cierto, aunque sea, ¿no? O sea, no hay que ser doble cara ni hipócrita. Entonces, ¿qué hace Rey? Rey dice, claro, ¿qué tienes en mente? Ah, muy sencillo. Vamos a cerrar todo para dejar al dios, a este dios, ¿no? Solo, ¿no? A este dios solo. Vamos a poner ahí la comida, un montón de comida, para que se deguste solo, y vamos a regresar aquí. Y estoy seguro que ya no va a quedar nada de comida, porque todo el dios se lo va a comer, porque todo es para el dios, ¿no es así? Sí, 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 no sé a qué quieres llegar con eso, pero normal, vamos a llenar de viandas esto, ¿no? Hace Daniel, manda a los sirvientes a que pongan ceniza, ceniza en todo el piso, ceniza fina,
¿no? Y acá está hablándonos que este resto, ese estrato de tierra oscura que está en el pasillo central es ceniza fina de los restos de animales. Es un estrato de tierra oscura en ese pasillo que proviene de los restos de animales cocidos. Ahí está. Hay un estrato negro ahí. No, Daniel colocó una capa de ceniza ahí. Quizás tenga que ver algo lo que hizo Daniel con este culto antiguo, que pervivió hasta la época pues, de esto de la ceniza en los pasillos, ¿no? Los miércoles de ceniza, ¿recuerda? Entonces, había ceniza en los pasillos que eran los restos de los animales que se sacrificaban, que se quemaban, que se incineraban ahí. Entonces, Daniel lo hace y lo llena con una ceniza bien fina. Y al día siguiente entra con el rey, ¿no? Y el rey le dice, mira, se comió todo, ¿ves? Tal como, ¿ves? ¿Qué tanto tú cuestionabas? Le dice el rey, ¿no? ¿Qué tanto tú dudabas de este Dios, ¿no? Y Daniel le dice, eh, señor rey, ¿por qué no mira hacia abajo? Así le dice, ¿por qué no mira hacia abajo? ¿Qué cosa hay abajo? Ahí está, mire. Mandé poner ceniza fina alrededor de toda la mesa de banquete. ¿No? Y si se da cuenta, está lleno de puras pisadas, pisadas chiquitas, pisadas medianas, pisadas grandes. Usted no le está dando de comer al dragón, ¿no? Usted le está dando de comer al sacerdote, a su mujer y a sus hijos. Claro que quedó como un tonto, ¿no? El rey. Bueno, eso es un relato que aparece en griego, no está en la Biblia protestante, pero es un relato que también es tomado como canónico de Bel y el dragón, que tiene que ver con el profeta Daniel. Y justamente trata de eso, de, es una sátira, ¿no? Vamos a poner cenizas ahí para que te des cuenta que el Dios no existe, que solamente son un par de sacerdotes, un grupo de sacerdotes que están viviendo de tu limosna, que se están llevando tu diezmo. Eso es lo que están haciendo. ¿Ya? Eso no se va a Dios, se va a un grupo de personas. ¿Ya? Así, que están beneficiándose personalmente de esto. Personalmente se están beneficiando. ¿No? Ahí está. Eso significa ¿cómo se llama? El relato de Bel y el dragón. Y justamente aquí han encontrado esto, un estrato de cenizas en el pasadizo de este templo de Mitra, ¿no? Es una alegoría lo que está es una alegoría lo que aparece, ¿no? Es un guiño lo que aparece en, en esta acepción de este relato de Daniel. Es un guiño a esta situación de las cenizas, de las capas de cenizas que se colocaban en los templos. Es un guiño. Cuando leas Bel y el dragón, la parte final del profeta Daniel, la profecía de Daniel, la parte final, entenderás el porqué de la capa de ceniza. Es un guiño irónico, sarcástico a esta práctica. Bueno, aquí vamos a llegar, ¿no? Ah, sí, aquí está el mitreo, así como se veía en su momento, ¿ves? Así se veían estas capillitas. Ahí está, ¿ves? Parece una especie de semidios, ¿no? Mitra, ¿no? Es un semidios, ¿no? Ahí está su padre arriba, ¿no? Está su padre, ¿no? O es Mitra el que asciende a los cielos, una cosa así, ¿no? Asciende como el sol, está el pajarito ahí, ahí está el perro, la serpiente, por ahí debe estar el alacrán también, por ahí debe estar. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Ahí está, asciende y desciende. O sea, nace y renace, nace y renace. Por eso hay que matar al toro. El pobre toro tiene que pagar pato, el pobre torito. Para que Mitra siga ascendiendo y descendiendo. Ascendiendo y descendiendo. Ya, ahí lo tienes. ¿Ves? Ahí está la serpiente, ahí abajo. Puedes ver ahí. La serpiente es la que remata. Es el demonio, ¿eh? Es la serpiente. Es el culto de Mitra. Puedes ver ahí. ¿Ves? Bueno, eso sería todo
Así que estas son nuestras redes, puedes entrar acá a nuestras redes, síguenos aquí, ¿no? En esas redes, y no te olvides, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral, y la verdad está a la vista. Saludos.